Buenas noches, somos el equipo que va a hablar sobre el miedo y mi equipo está conformado por Belinda Natalí Inurreta Álvarez, Dixon Manuel Ayuso Jiménez. Fernanda Acevedo Marete. Mi nombre es Adán Carreño Morales. El miedo del filósofo Michel Montaigne. Montaigne fue un pensador francés del siglo XVI, que este siglo se conoce como el siglo del descubrimiento, y él se dedicó a reflexionar sobre las emociones humanas y se enfocó más en lo que es el miedo. Para Montaigne el miedo es una pasión extraña que puede hacernos perder el juicio. Es decir, cuando tenemos miedo muchas veces perdemos lo que es la conciencia y dejamos de ser conscientes, ya que el miedo nos consume. Un ejemplo sería que en mi caso me da mucho miedo hablar en público. Por más que repase, repase y repase, al momento que me toca hablar, se me olvida todo, porque pues el miedo me consume y me impide actuar con seguridad. Esto demuestra cómo el miedo puede dominar la razón. les voy a hablar sobre el tema del miedo y el subtema que yo voy a abarcar es ¿dónde surgió? Bueno, el pensamiento literario filosófico de Miguel de Montaigne surgió en Francia a finales de lo que es la Edad Media y a principios de lo que es el Renacimiento. Bueno, surgió cuando el ser humano empezó a cuestionarse a sí mismo y a su razón, dejando atrás pues lo que era la vida religiosa medieval y adoptando una razón más racional y humanista. Les voy a hablar sobre el por qué. Bueno, Montaigne habla del miedo porque considera que es una de las emociones más poderosas y peligrosas del ser humano. Él dice que el miedo puede trastornar nuestro juicio, es decir, hacer que pensemos o actuemos de una manera mala. Para Montaigne el miedo nos impide vivir con sabiduría y aceptar la vida y la muerte con serenidad. Cuando Michel de Montaigne escribió el ensayo del miedo a finales del siglo XVI dentro de su gran obra Los Ensayos, publicada por primera vez en 1580. En esa época Francia atravesaba guerras religiosas y sociales, lo que Montaigne reflexionara sobre las emociones humanas que dominan al hombre en tiempos difíciles, especialmente el miedo. ¿Cómo? Con Montaigne trata el tema de miedo de una manera reflexiva y filosófica. Analiza cómo esta emoción puede volverse más peligrosa que el propio peligro, porque hace perder la razón, el control y la capacidad de actuar con prudencia. Muestra que con el miedo se apodera del hombre, lo lleva a cometer errores, a imaginar peligros inexistentes o incluso morir del mismo terror. A través de ejemplos históricos, Montaigne demuestra que el miedo es capaz de paralizar y destruir al ser humano y que solo mediante la serenidad y el uso de la razón puede dominar. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Adán Carreño Morales y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre el miedo del autor francés Michel de Montaigne. Bien, miedo. ¿Qué quiere decir esto? Miedo, más que nada se trata de que este miedo nos puede llegar a afectar a las personas por nuestro comportamiento y nos puede afectar a la hora de tomar decisiones o llevar cosas a cabo. Y para abordar este tema, vamos a hablar sobre dos puntos muy importantes, que es ¿para qué nos sirve esto? Lo que quiere dar a entender el autor y una breve conclusión. Bien, ¿para qué? Más que nada en este tema, lo que el autor buscaba era que nosotros como personas reflexionemos sobre nuestras emociones y aprendamos a dominar el miedo, en lugar de dejarnos que este miedo nos controle. Y más que nada, el autor quería que las personas comprendieran que la valentía no significaba no tener miedo, sino lo que significa es saber afrontar este miedo con prudencia y con razón y pensando bien las cosas que uno va a hacer. Y un mensaje clave que nos deja el autor, que es que, más que nada,
nos da a comprender que debemos conocer y controlar el miedo y que debemos de afrontarlo con serenidad y con un pensamiento. Debido a esto, nos dará a tomar mejores decisiones a la hora de actuar sobre este miedo y no dejarnos llevar por malas influencias o actuar de mala manera. Eso sería todo. Muchas gracias.